Buenas tardes, mi nombre es Diego Felipe Sea Rodríguez, pertenezco a la ficha 1834633 del Tecnólogo en Gestión Documental Jornada Nocturna del CGA del SENA. Esta es una pequeña exposición referida a la profesora Gloria del Carmen Torres Guevara del tema de ortografía. Entonces los temas que vamos a ver lo que es el acento, qué es el acento, diptongo, triptongo, hiato, palabras graves, agudas, esdrújulas, sobreesdrújulas, sílaba tónica y sílaba átona. Entonces vamos a empezar. El acento es la mayor fuerza con la que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. Entonces hay dos clases de acento. El acento que es el prosódico, el acento prosódico, el cual se pronuncia y no lleva ningún signo ortográfico la sílaba acentuada de la palabra. Para esto tenemos un ejemplo como lo es barco. Barco lleva la sílaba resaltada en bar y como vemos no lleva ningún signo ortográfico para acentuación. También otro ejemplo que tenemos es pared. Pared, como vemos, no lleva signo ortográfico, pero sí lleva la acentuación en red. Estas que estoy subrayando acá, lo que quiere decir son sílabas tónicas, que llevan el mayor golpe de voz en la pronunciación. Entonces me explico. Una sílaba tónica es la mayor pronunciación de voz que se hace cuando uno dice una palabra. Entonces nosotros al decir barco estamos diciendo barco. Entonces, como podemos ver, aquí en barco, entonces decimos, tiene dos sílabas, que es barco, ¿cierto? Entonces, barco, esta es la sílaba átona, que es la que mayor golpe de voz tiene al momento de pronunciarse. Y el co es la sílaba tónica, que es la que menor voz se pronuncia. También tenemos otra palabra como pared, donde tenemos que red es la sílaba, como podemos ver, la pared tiene dos sílabas. ¿Cierto? Y vemos que pared, la sílaba, la sílaba tónica, que es la de mayor pronunciación, es red. Y la sílaba átona, que es la de menor pronunciación, es pa. ¿Cierto? Eso es lo que se diferencia. Tenemos en otra parte, eso es del acento prosódico, donde no lleva signo de ortografía para la sílaba de acentuación. Tenemos el acento ortográfico. El acento ortográfico, o como nosotros lo llamamos comúnmente, es la tilde, que es una linecita, un guión así, donde en la sílaba, en la vocal acentuada, ¿cierto? En la vocal acentuada. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que son las palabras tenemos lo que es la palabra helicóptero. Helicóptero lleva la tilde en la O, de cop, entonces en la sílaba cop, lo que quiere decir que tenemos una palabra que es helicóptero, ¿cierto? Y como podemos ver, lleva una tilde acá, que es la sílaba del co, donde quiere decir que es la sílaba que más se pronuncia dentro de la voz. Cuando nosotros decimos helicóptero, ven la pronunciación que lleva la co y que es un acento ortográfico porque lleva la tilde en co, ¿cierto? Entonces tenemos también otra palabra, por ejemplo, puede ser tenemos la palabra símbolo, ¿cierto? Esta es una palabra que se divide en tres sílabas, que es sim, bo, lo.
y se tilda en sí. Lo que quiere decir que esta es la sílaba tónica, porque es la que más acentúa y es un acento ortográfico, y estas son las sílabas átonas, que son las que menor acento llevan, ¿cierto? Entonces, ya viendo este pequeño resumen, esta pequeña explicación, podemos seguir a lo que es el diptongo. Entonces, ¿qué es el diptongo? El diptongo es la unión de dos vocales que no se pueden separar. Entonces, en este ejemplo, tienen que ser dos vocales seguidas, abiertas y cerradas. Tenemos lo que son las vocales abiertas, que es la A, la E y la O, que también se conocen como las vocales más fuertes, que al momento de pronunciarse se unen más el paladar y la lengua. Y tenemos las vocales que son las vocales cerradas, que también se conocen como vocales débiles, que son la I y la U, que no se despegan tanto al momento de ser pronunciadas. Entonces, como les iba diciendo, el diptongo es la unión de dos vocales que no se pueden separar dentro de una palabra. Entonces tenemos lo que es, por ejemplo, tenemos la palabra mariachi, ¿cierto? Entonces, mariachi, el diptongo lo llevan IA. Como pueden ver, hay dos vocales que están unidas y que no se pueden separar. Al momento de dividir la palabra en sílabas, nos va a quedar ma, ya, chi. Y vemos que aquí lo que es la I y la A no se pueden separar, por lo que es un diptongo. ¿Correcto? Tenemos también lo que es otro ejemplo, que es murciélago. Murciélago también es un ejemplo de diptongo, porque tenemos dos vocales las cuales no se pueden separar. Entonces, al momento de dividir la palabra en sílabas, nos va a quedar mur, cie, la, go. Y como vemos en donde está el diptongo, es donde está la unión de las dos vocales, que es el sí. ¿Listo? Listo. Después de esta parte, también tenemos lo que se llama el triptongo, que como muy bien lo dice, el diptongo es la unión de dos vocales, el triptongo es la unión de tres vocales. Entonces, tenemos el ejemplo de lo que es la palabra de la ciudad Guainía, que vemos que hay un triptongo acá en Guaya iniciando. Al momento de separarla en sílabas, nos va a quedar Guay, ni, a. Entonces, esta palabra común tiene lo que es el triptongo acá, la unión de tres vocales, y adicional tiene un hiato que ya más adelante, ya aproximadamente los voy a explicar después de estos ejemplos de lo que es el triptongo. También tenemos lo que es la palabra miau. Es una palabra monosílaba como tal y tiene un triptongo que es miau, ¿cierto? Entonces, como es una monosílaba, se dice en una sola sílaba y por lo tal el triptongo es miau como tal. Hay otras palabras que les voy a explicar también que tienen diptongo, les voy a decir el porqué. Perdón. Tenemos la palabra buey. Como ustedes pueden ver, la palabra buey termina en Y, ¿cierto? Entonces, lo que es buey, al momento, ¿por qué se considera un triptongo? Porque al momento de pronunciar la palabra buey, estoy mencionando o estoy haciendo el sonido de tres vocales, buey, como ven, ¿cierto? Entonces, esta suena como una I.
esta suena como una I, como una Y, ¿cierto? Entonces, la Y suena como una I al momento de pronunciar buey. Por eso como tal se ve que es un triptongo. ¿Listo? Entonces por ese lado es un triptongo. También lo que tenemos es un hiato. El hiato es la unión de dos vocales, pero que al momento de acentuar la vocal cerrada se pueden separar en las sílabas. Entonces, tenemos también, por ejemplo, lo que es la palabra coordinada, ¿cierto? Entonces, momento de separar nosotros por sílabas, tenemos dos. Entonces, como vemos, esto es un hiato porque acá se pueden separar las dos. Cuando son dos vocales abiertas iguales, o puede que también sean dos vocales cerradas iguales. O puede que se acentúe la vocal cerrada y también se puede separar en ese momento. Entonces también tenemos, digamos, en ese ejemplo, les voy a dar lo que es la palabra geología. Como vemos que se está acentuando la vocal cerrada, entonces para dividirla, entonces vemos que acá lo estamos tildando y lo estamos acentuando. Podemos separar estas dos vocales formándonos acá en GIA un hiato. ¿Listo? Entonces, el hiato, como les digo, es la unión de dos vocales que cuando se acentúa la vocal cerrada se pueden separar, ¿cierto? Entonces, también tenemos lo que es la palabra mareo, de mareo o marea. Entonces podemos, al momento de dividirla en las sílabas, está en mareo. Y como ven, acá está el hiato, donde se pueden separar las dos vocales. ¿Listo? Entonces estas son como unas reglas básicas de ortografía, y para esto con lo que vamos a seguir es con las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Yo les había comentado anteriormente que yo había puesto la sigla EGA. Entonces, ¿qué significa la sigla EGA? Entonces, yo pongo lo que es la E, la G y la A. Es una manera también más fácil y asequible de entender y separar las palabras si son agudas, esdrújulas, sobreesdrújulas. Entonces, decimos lo que son las palabras agudas, su asentación está en la última sílaba. Su asentación está en la última sílaba y se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que es canción. Entonces, como vemos, la acentuación va en la última sílaba y se acentúan cuando termina en NS vocal. Acá, como vemos que termina en S, la acentuamos. Tenemos también la palabra caimán. Vemos que la acentuación va en la última sílaba, que es man, termina en N y también se acentúa. Una palabra que termine por vocal, porque también se puede acentuar cuando termina por vocal. Puede ser la palabra café. Tiene dos sílabas y la acentuación va en la última sílaba y se tilda por lo que se termina en vocal. ¿Listo? Entonces, en el momento de las siglas tenemos, digamos, por ejemplo, la palabra caminar.
Entonces decimos, la voy a separar por sílabas. Ya serán K, Mi, Na, La. Entonces, para que nos funcione la regla de qué palabra es, si es una palabra esdrújula, grave o aguda, podemos ir poniendo lo que es en cada sílaba desde la última, la inicial de cada palabra. Eso nos va a decir dónde va a llevar la acentuación y dependiendo de la acentuación miramos a ver qué palabra es. Entonces, como vemos que la acentuación va en la última sílaba, sabemos que es una palabra aguda, ¿cierto? Entonces, vamos a ver con las palabras graves o llanas. Las palabras graves o llanas son las que llevan la acentuación en la penúltima sílaba. Entonces, se tildan cuando termina en cualquier consonante, menos en vocal, N o S. Entonces, podríamos mirar cóndor. Entonces, tenemos cóndor. ¿Listo? Cóndor lo acentuamos en la penúltima y puede terminar en cualquier consonante, menos que es, menos no es N, no es S ni es vocal. Pues por lo tanto la acentuamos con acento ortográfico, que es la tilde, y podemos definir. Entonces la primera sílaba es aguda, la segunda es grave y se acentúa en la grave. Por eso podemos decir que cóndor es una palabra grave. También tenemos la palabra difícil, que son 3 sílabas. Difícil se divide por 3 sílabas, como vemos. Tenemos, ¿dónde se acentúa? Se acentúa en fi, ¿cierto? Entonces lo que podemos ver, entonces, como se acentúa en fi, vemos primera, la última sílaba, penúltima sílaba que se acentúa, entonces es una palabra grave. Así también podemos revisar lo que son, como les decía, las agudas, las esdrújulas y las sobresdrújulas, y ahí por allá van a seguir siendo sobresdrújulas, ¿cierto? Bueno, las esdrújulas son las sílabas que se acentúan en la antepenúltima sílaba, y las sobresdrújulas son las que se acentúan en las trasantepenúltimas sílabas, la que tiene el acento en la trasantepenúltima sílaba. Entonces decimos que tenemos lo que es fosfórico, la palabra fosfórico. Vamos a hacer el ejemplo de fosfórico. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas todas se acentúan, o sea, todas se les pone tilde. Las palabras, como les digo, las palabras agudas se acentúan, el acento lo lleva en la última sílaba y se acentúan cuando terminan en N, S vocal. Las palabras graves o llanas se acentúan en la penúltima sílaba y se acentúan cuando terminan en cualquier consonante menos en N, S o vocal. Y vamos con las palabras esdrújulas, que son la antepenúltima sílaba y se acentúan todas como lo que son también las sobresdrújulas. Entonces vamos a ver una palabra esdrújula que es fosfórico. Fosfórico lleva tilde en el fo, por lo tanto es la palabra que la sílaba que se acentúa. Entonces al momento de revisar tenemos una sílaba, dos sílabas, tres sílabas, cuatro sílabas. Entonces decimos que es última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, tras antepenúltima. Como en la antepenúltima la sílaba es la que se está acentuando, quiere decir que es una palabra esdrújula que se está acentuando en la antepenúltima sílaba. Podemos ver también con el ejemplo de telégrafo. Entonces telégrafo lo vemos que tenemos, se tilda en la le y se una sílaba, telégrafo. Entonces, como podemos ver, tenemos
la última sílaba, vamos a hacer esto acá, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, pues antepenúltima. Vemos que la acentuación va en la antepenúltima de la sílaba, entonces por ende es una palabra esdrújula, tiene su acentuación en la penúltima sílaba. ¿Listo? Vamos a ver los ejemplos con las sobresdrújulas, que es en la acentuación en la trasantepenúltima sílaba. Entonces, tenemos el ejemplo de la palabra tenemos el ejemplo de la palabra explícaselo. Esta palabra se tilda en pli y es una palabra sobresdrújula porque lleva el acento en la trasantepenúltima sílaba. Entonces, al dividirlo por sílaba en la palabra, tenemos explícaselo. Entonces tenemos lo que es la última sílaba, la penúltima sílaba, la trasantepenúltima, la penúltima sílaba, la antepenúltima sílaba y la trasantepenúltima sílaba, que es la que se está acentuando y se está tildando. Entonces por eso es una palabra sobresdrújula, ¿cierto? También tenemos otro ejemplo como lo puede ser tenemos la palabra hábilmente. Hábilmente. Decimos última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba y trasantepenúltima sílaba. Esta trasantepenúltima sílaba, como vemos que es la que se está acentuando y la que se está tildando, es una palabra sobresdrújula. Entonces, ya con este leve ejemplo de los temas, terminó el tema de la exposición y espero que me hayan entendido. Muchas gracias.